En los archivos polvorientos y apenas visitados de Port Gibson, Mississippi, una pequeña ciudad donde el tiempo parece haberse ralentizado hasta casi detenerse, existe una colección de documentos que, durante más de un siglo, han ocultado una verdad tan espantosa que desafía la comprensión. Es el verano sofocante de 2024, el aire espeso y pegajoso con la humedad del sur, llevando el aroma dulzón de las magnolias en flor y el punzante olor a tierra húmeda después de las lluvias vespertinas. Los viejos robles vivos, centenarios y cubiertos de musgo español, proyectan sombras alargadas y ominosas sobre las calles silenciosas, como si sus ramas nudosa quisieran proteger los secretos enterrados bajo sus raíces. El Tribunal del Condado, un edificio de ladrillo rojo con una fachada que muestra las cicatrices de innumerables tormentas y el paso implacable de los años, alberga en su sótano un tesoro de historia, gran parte de ella olvidada. Aquí, en medio de pilas de expedientes desordenados y estanterías abarrotadas de tomos cubiertos de moho, el equipo de investigación de la doctora Evelyn Reed tropezó con los ledgers ocultos de una serie de orfanatos. Estos no eran cualquier orfanatos, sino aquellos financiados y operados bajo la benevolente y ahora siniestra sombra de la prominente familia Winslow. El olor a papel envejecido, a polvo acumulado durante generaciones y a una humedad perenne que impregna el aire, saturaba el pequeño cuarto donde la doctora Reed y su asistente, Marcus Thorne, pasaban sus días. El zumbido de un ventilador de techo que luchaba por mover el aire estancado era el único sonido que rompía el silencio, salvo el crujido ocasional de las páginas. Era el 11 de julio de 2024 cuando la doctora Reed, con sus gafas posadas en la punta de la nariz, apartó un volumen sobre impuestos del condado y descubrió detrás de él una pila de libros encuadernados en cuero verde oscuro. No tenían etiqueta, no estaban catalogados, y el mero hecho de su existencia en un rincón tan olvidado ya era una anomalía. Con guantes de algodón blanco, la doctora Reed tomó el primer libro. El cuero estaba gastado, suave al tacto, y el papel de adentro, quebradizo y amarillento, exhalaba un aroma a olvido. La caligrafía era impecable, adornada, característica de principios del siglo XX. El encabezado del primer folio le heló la sangre. Registro de admisiones y salidas, Orfanato Winslow, Oakwood Manor. No fue solo la edad del documento lo que captó su atención, sino la inquietante cantidad de entradas en la columna de nombre del niño, seguidas de fechas de admisión. Lo verdaderamente alarmante, lo que la hizo detenerse y llamar a Marcus, fue la frecuencia con la que las columnas de fecha de salida y motivo de salida estaban vacías, o, lo que era peor, simplemente decían adoptado sin ningún nombre, dirección o firma de tutores. Había una frialdad matemática en la forma en que los nombres de los niños desaparecían de las páginas. Eran apenas niños, cuyas edades oscilaban entre los 2 y los 12 años, nombres como Clarabel, Samuel, Thomas, Elizabeth, que ahora resonaban en el silencio del sótano del tribunal como fantasmas mudos. La lista crecía con cada página, 50 y luego 60 nombres, cada uno una pregunta sin respuesta, una vida que se había esfumado. Este descubrimiento no era solo un hallazgo archivístico, era la desenterrar de una herida profunda y purulenta en la historia de Port Gibson, una herida que la comunidad, el tiempo y la negligencia habían tratado de cicatrizar con el olvido. La verdad, empañada por un siglo de silencio, ahora exige ser escuchada. Nos adentramos en un relato que explora no solo la malevolencia humana y la explotación de los más vulnerables, sino también la negligencia sistémica, la fragilidad de la justicia y el poder que permite que los inocentes se desvanezcan en la oscuridad.
El ambiente opresivo de un verano en Mississippi de hoy, pesado y húmedo, parece reflejar la carga de este descubrimiento. Los viejos edificios de ladrillo, testigos silenciosos, aún se erigen, algunos convertidos en tiendas de antigüedades, otros abandonados y cubiertos de enredaderas, sus fachadas descoloridas guardando los secretos de una era olvidada. Podría ser que el aire mismo de Port Gibson aún retenga los ecos de aquellos que desaparecieron sin dejar huella, sus gritos silenciosos resonando a través del tiempo. Esta narrativa no es solo una reconstrucción de hechos, es una súplica para que los sin voz encuentren eco en nuestra conciencia. El período entre 1910 y 1920 se despliega como un telón de fondo para esta historia. Una década de profundas transformaciones y al mismo tiempo de arraigado estancamiento en muchas comunidades rurales del sur de Estados Unidos. Port Gibson, Mississippi, no era de ninguna manera una excepción. De hecho, era un microcosmos de las tensiones y las realidades de la época. La ciudad, orgullosa de su pasado prebélico, con sus mansiones imponentes que ahora mostraban signos visibles de desmoronamiento, era un testamento viviente de un pasado glorioso, pero también de una persistente dificultad económica. Los campos de algodón, que una vez habían sido el motor de su prosperidad, ahora dictaban un ritmo de vida más lento, más agotador, con rendimientos decrecientes y precios volátiles. La economía era frágil, dependiente de ciclos agrícolas impredecibles y de la escasa inversión externa. La sociedad de Port Gibson estaba rígidamente estratificada, con profundas divisiones raciales y de clase que persistían desde la era de la Reconstrucción. La población afroamericana, aunque liberada de la esclavitud, aún vivía bajo la opresión de las leyes Jim Crow y enfrentaba barreras insuperables para la movilidad social y económica. Las familias blancas, incluso las que habían perdido gran parte de su riqueza, se aferraban a un sentido de superioridad social. En este contexto de pobreza generalizada y división, la desesperación era una compañera constante para muchos. La gente vivía vidas modestas, a menudo precarias, con una conexión limitada con el mundo exterior más allá de las esporádicas noticias que llegaban por tren o a través de los pocos periódicos locales, que a menudo estaban bajo el control de las familias más influyentes. La ley y el orden eran a menudo asuntos locales, con alguaciles y jueces que podían ser fácilmente influenciados por las familias más poderosas del condado. Esta falta de supervisión externa y la permeabilidad de la justicia local crearon un caldo de cultivo perfecto para que ciertos actos quedaran impunes, o peor aún, ni siquiera fueran percibidos como crímenes. En un paisaje de necesidad apremiante y vulnerabilidad generalizada, la idea de la caridad y la filantropía cobraba un peso inmenso, a menudo sin la supervisión o la transparencia que hoy consideraríamos esenciales. Las instituciones de beneficencia, en su mayoría, operaban con poca rendición de cuentas, dependiendo de la buena voluntad de sus fundadores y de la fe de la comunidad. Fue en este escenario de promesas y peligros donde, en 1912, irrumpió la enigmática familia Winslow. No eran nativos de Port Gibson, lo que ya generaba una mezcla de curiosidad y cautela entre los lugareños. Se presentaron como benefactores del norte, con una fortuna inmensa cimentada, según decían, en la industria maderera de Pensilvania. Los susurros sobre la dudosa procedencia de parte de su riqueza o las repentinas caídas en desgracia de antiguos socios de negocios nunca llegaron a Port Gibson, o si lo hicieron, fueron desestimados por la apabullante generosidad que los Winslow ofrecían. La pareja principal, Arthur y Eleanor Winslow, eran figuras de gran magnetismo. Arthur con su barba bien cuidada, sus ojos penetrantes y una sonrisa que rara vez alcanzaba sus ojos, era un hombre de modales refinados,
y una elocuencia que rápidamente lo ganó el favor de la élite local. Hablaba de la obligación moral de los afortunados de tender una mano a los huérfanos y los indigentes, con una voz que podía llenar cualquier sala. Eleanor, su esposa, era más reservada, casi etérea, pero igualmente carismática. Su belleza clásica y su aparente compasión desbordante complementaban a la perfección la visión de Arthur. Siempre impecablemente vestida, con encajes y sedas que parecían fuera de lugar en la polvorienta Port Gibson, parecía irradiar una piedad que cautivaba a las damas de la sociedad. La llegada de los Winslow fue recibida con un alivio casi eufórico y una esperanza tangible en una comunidad que luchaba por alimentar a sus propios hijos, y mucho más a los que quedaban desamparados por la enfermedad o la tragedia. En una reunión del ayuntamiento de Port Gibson en la primavera de 1912, Arthur Winslow, de pie en un podio improvisado, con la luz del sol de la tarde filtrándose por las ventanas, declaró: «Hemos venido a ofrecer una solución a una de las aflicciones más grandes de su comunidad, el cuidado de los niños que han pasado de esta vida a sus padres, los pequeños ángeles que necesitan un hogar y una guía. Nuestro fondo familiar Winslow está comprometido a proveer un refugio seguro, con educación y alimentación adecuadas para los niños más necesitados del condado y de las áreas circundantes. La propuesta de construir y mantener una red de orfanatos modernos, financiada íntegramente por su fondo familiar Winslow, fue vista como una bendición divina, una solución milagrosa a un problema social acuciante que había sobrecargado los recursos locales. Se compraron propiedades, algunas de ellas antiguas mansiones de plantaciones que habían caído en desuso, como Oakwood Manor, y se comenzaron las renovaciones. Las fachadas decrépitas fueron restauradas, los jardines descuidados, limpiados, dando la impresión de un renacimiento. La promesa era un lugar de seguridad y oportunidad. Los periódicos locales, como el Port Gibson, Reveille y el Southern Democrat, publicaban artículos efusivos sobre la generosidad de los Winslow, describiéndolos como ángeles guardianes de la infancia de Mississippi y pilares de la comunidad. El 5 de septiembre de 1912, el Reveille publicó una caricatura de Arthur y Eleanor, representados con halos y extendiendo sus manos a una fila de niños sonrientes. Se realizaron ceremonias de inauguración con la presencia de dignatarios locales, líderes religiosos y miembros prominentes de la sociedad, todos elogiando la visión y la benevolencia de los Winslow. El reverendo Elijah Vance, de la primera iglesia bautista de Port Gibson, en el acto de bendición de Oakwood Manor, proclamó: «Bendecidos son aquellos que abren sus corazones y sus hogares a los huérfanos. Los Winslow son un faro de luz en estos tiempos oscuros». Nadie cuestionaba la procedencia de su dinero, ni las verdaderas motivaciones detrás de su inmensa generosidad, que parecía no tener límites. En un mundo donde los niños a menudo terminaban en asilos superpoblados, en granjas para trabajar desde una edad temprana o en las duras condiciones de las fábricas, la promesa de un orfanato era, para muchos, la única esperanza. La vulnerabilidad de estas almas jóvenes, a menudo sin voz, sin recursos y sin una familia inmediata que los reclamara o pudiera proteger, los hacía presa fácil para aquellos con intenciones menos altruistas. Esta era una época en la que la compasión y la caridad podían ser fácilmente manipuladas, donde la falta de una infraestructura de protección social permitía que las intenciones ocultas prosperaran en la oscuridad. Este canal no es para todos. Se adentra en las sombras más profundas de la historia que muchos preferirían olvidar, revelando verdades incómodas sobre el pasado y la naturaleza humana que todavía resuenan hoy. Es una exploración de cómo la fe y la confianza
pueden ser pervertidas para los fines más oscuros, y cómo la invisibilidad social de los más vulnerables puede llevar a un silencio ensordecedor. Los orfanatos del Fondo Familiar Winslow, con Oakwood Manor como su pieza central y varios hogares satélites distribuidos estratégicamente en las afueras de Port Gibson, se erigieron como imponentes faros de supuesta esperanza en el paisaje desolado de la Mississippi rural. Oakwood Manor, una antigua mansión de plantación que había sido restaurada con una fachada deslumbrante de columnas blancas y una amplia veranda, daba a un jardín que, aunque ahora meticulosamente cuidado, conservaba la melancolía de su pasado descuidado. Desde la distancia y para los ojos de los visitantes externos, parecía un lugar de paz, un refugio idílico para niños desamparados. Las paredes recién pintadas en tonos claros, el canto de los pájaros en los árboles, la impresión era de una serena benevolencia. En su interior, sin embargo, el ambiente era extrañamente silente, casi sofocante. A primera vista, todo parecía en orden, incluso impecable. Las habitaciones de los niños eran escrupulosamente limpias, aunque espartanas, con camas de hierro forjado alineadas en hileras perfectas y finas mantas de algodón. Los niños, aunque notablemente delgados, parecían bien alimentados con gachas de avena y verduras cocidas. El personal, en su mayoría mujeres jóvenes contratadas de la localidad que necesitaban el empleo, se movía con una eficiencia casi robótica, bajo la supervisión omnipresente de la señora Agnes Periwinkle. Era una mujer alta y severa, con un moño apretado tan tirante que parecía estirar la piel de su frente, y unos ojos inquisitivos de un azul gélido que no se perdían detalle. Su voz, siempre baja y mesurada, tenía un tono acerado. Era la directora de facto de Oakwood Manor, la mano derecha de Eleanor Winslow, y una de las figuras clave en la operación diaria del orfanato. Su disciplina era férrea, su autoridad incuestionable. La rutina diaria en Oakwood Manor era de una rigidez militar. El día comenzaba al alba, antes de que el sol asomara completamente por el horizonte. Una campana de bronce, con un sonido agudo y resonante, convocaba a los niños de sus sueños, o lo que quedaba de ellos. Una oración colectiva en el gran salón, con la señora Periwinkle al frente, era seguida por un desayuno frugal de avena aguada y pan duro, consumido en absoluto silencio. Las mañanas se dedicaban a lecciones básicas de lectura, escritura y aritmética, impartidas por voluntarios con poca formación pedagógica o con mayor frecuencia por la propia señora Periwinkle, cuya paciencia era limitada. Las tardes se dedicaban a tareas domésticas, las niñas cosían y limpiaban, los niños trabajaban en el pequeño huerto del orfanato o realizaban reparaciones menores. El juego, el bullicio, las risas espontáneas eran rarezas casi inexistentes. El orden y la disciplina son fundamentales para moldear almas jóvenes y convertirlas en ciudadanos productivos, solía decir la señora Periwinkle con una voz fría y metálica, sus labios apenas moviéndose. Pero pronto, más allá de la superficie de orden y caridad, sutiles anomalías comenzaron a emerger para aquellos con ojos para verlas. Las reglas eran inusualmente severas. A los niños no se les permitía el juego ruidoso, ni la risa desenfrenada, ni las interacciones demasiado cercanas entre ellos. Cualquier muestra de apego o camaradería era desanimada, casi castigada. Las visitas de parientes, cuando las había, estaban estrictamente limitadas a 1 hora una vez al mes, bajo la supervisión constante de la señora Periwinkle o de uno de sus asistentes más leales. Las conversaciones eran superficiales y los niños parecían tensos, cohibidos, como si tuvieran miedo de decir algo incorrecto. El personal local a menudo susurraba sobre la extraña quietud del lugar, una ausencia inquietante de la algarabía infantil que se esperaría de cualquier institución llena de niños.
Era como si la alegría, la espontaneidad natural de la infancia, hubiera sido aspirada del edificio. Los niños, las almas vulnerables en el centro de esta operación, eran la esencia misma de su existencia. Sus edades, como se mencionó, variaban, pero la mayoría eran pequeños, entre los 2 y los 12 años. Muchos provenían de familias desestructuradas por la pobreza extrema, la enfermedad rampante o la muerte prematura de uno o ambos padres. Algunos eran huérfanos reales cuyos padres habían pasado de esta vida en las epidemias de gripe que barrían la región, o en accidentes agrícolas en las precarias granjas. Otros, los más numerosos, eran semihuérfanos, hijos de madres solteras o de padres que simplemente no podían mantenerlos, dejándolos al cuidado del orfanato con la esperanza de una vida mejor. La mayoría eran invisibles para la sociedad en general, carentes de voz, de recursos, y sin una familia extendida fuerte que los reclamara o velara por ellos. Esto los convertía en las víctimas perfectas, fácilmente olvidadas una vez que cruzaban las puertas del orfanato. Recuerdo haber leído en uno de los diarios personales de la señora Elara Croft, una de las pocas cocineras que se atrevió a dejar el empleo en el orfanato a finales de 1915. Una entrada que resonó con una premonición escalofriante. La señora Croft, una mujer de carácter fuerte y una bondad innata, había notado la diferencia en la atmósfera del orfanato. Hoy llegó la pequeña Mary, escribió el 14 de marzo de 1915. Ojos tan grandes, tan azules y llenos de miedo. Tenía solo 4 años. La señora Periwinkle la tomó de la mano, con una frialdad que me heló la sangre, y la llevó a la oficina del señor Winslow. Nunca la he vuelto a ver después de esa semana. Cuando pregunté, me dijeron que fue adoptada, pero no hubo carruaje para recogerla, ni un alma que viniera a buscarla. No hubo despedida, ni un pequeño paquete de pertenencias, solo un silencio más. Y al día siguiente, su cama estaba vacía. Estas adopciones eran el punto de creciente preocupación para algunos. Eran rápidas, sin fanfarria, y los niños simplemente desaparecían de la vista. No había reuniones con los supuestos padres adoptivos, ni celebraciones, ni siquiera un proceso de despedida visible. Los nombres simplemente se tachaban del registro de admisión y se anotaba la palabra adoptado con una caligrafía pulcra, pero a menudo con una tinta diferente, como si se hubiera añadido después y sin ninguna otra información de contacto. Un registro de admisión de 1913, ahora una pieza clave de la evidencia desenterrada en 2024, muestra la entrada de un niño llamado Samuel Jenkins, de 7 años, el 10 de enero de 1913. Una semana después, la nota: Samuel Jenkins, adoptado, 17 de enero de 1913. Sin nombre de adoptantes, sin dirección, sin firma de un notario o de un juez de paz. Este patrón se repitió docenas de veces a lo largo de los años de operación de los orfanatos Winslow. Se estimaba que más de 50 niños se esfumaron de esta manera, dejando solo un vacío en las páginas del Ledger, un agujero negro en la historia. Los perfiles de las víctimas a menudo eran de niños con pocos lazos familiares fuertes, aquellos que eran más fáciles de olvidar por el mundo exterior. Había una niña de 5 años llamada Clara Bell, cuya madre había pasado de esta vida en el parto y cuyo padre, un trabajador ferroviario itinerante, había pasado de esta vida en un trágico accidente de tren en una vía remota de Georgia. No tenía parientes conocidos en Mississippi. Había los hermanos Thomas y Elizabeth O'Malley, de 8 y 6 años, traídos al orfanato después de que una inundación devastadora destruyera su granja en las llanuras aluviales y se llevara a sus padres y a su hermano menor. Eran verdaderos huérfanos, desamparados.
Todos ellos, niños vulnerables que dependían completamente de la supuesta caridad de los Winslow, se convirtieron en nombres tachados en un libro, luego en fantasmas. El contraste entre la fachada benevolente de los orfanatos Winslow y la creciente sensación de inquietud en su interior era palpable para cualquiera que observara con atención. El olor a jabón y lejía, que se suponía que significaba limpieza y pureza, a veces se mezclaba con un olor más sutil y perturbador, algo parecido a la tierra húmeda, a cal o a productos químicos desconocidos, un aroma que flotaba en los pasillos tras ciertas operaciones nocturnas. Era una sensación que se filtraba en el alma, una discordancia fundamental entre lo que se veía y lo que se sentía. La arquitectura de Oakwood Manor, con sus imponentes columnas y sus ventanas altas y estrechas que apenas dejaban pasar la luz, comenzó a sentirse menos como un hogar y más como una fortaleza, o quizás una prisión elegante. Las puertas, pesadas y macizas, se cerraban con un golpe seco que resonaba en los largos pasillos, encapsulando el silencio. Esta creciente disonancia, esta intuición de que algo andaba muy mal, era el primer indicio de la pesadilla silenciosa que se desarrollaba dentro de los muros de los orfanatos Winslow. La familia Winslow, tan alabada por su generosidad y su piedad, parecía operar con una opacidad que en retrospectiva era alarmante. Sus fondos eran aparentemente ilimitados, sus decisiones inapelables, su benevolencia intocable. El señor Arthur Winslow rara vez visitaba los orfanatos, dejando la gestión en manos de la señora Periwinkle y la señora Eleanor Winslow. Cuando lo hacía, su presencia era imponente, su mirada fría y su conversación centrada exclusivamente en la eficiencia y los números, nunca en el bienestar emocional de los niños. Mientras tanto, Eleanor se encargaba de las relaciones públicas, visitando iglesias y sociedades de mujeres, siempre con una sonrisa compasiva y una voz suave, hablando de la bendición que los orfanatos eran para los niños afortunados que encontraban refugio allí. Pero para aquellos que estaban dentro, el refugio se sentía cada vez más como una trampa. La verdad, como suele ocurrir con los crímenes más profundos y complejos, tardó un siglo en emerger completamente de las sombras, no en un destello de revelación dramática, sino a través de la minuciosa y a menudo tediosa labor de la investigación archivística. El evento catalizador no fue un testigo inesperado o una confesión de última hora, sino la perseverancia silenciosa de historiadores armados solo con lupa, paciencia y un ojo para la disonancia en los registros. En el sofocante verano de 2024, un equipo de historiadores de la Universidad de Mississippi, liderado por la doctora Evelyn Reed, se encontraba sumergido hasta los codos en los registros del condado de Claiborne, en el tribunal de Port Gibson. Su proyecto era una ambiciosa compilación de una historia demográfica y social de la región a principios del siglo XX. Un esfuerzo que implicaba revisar volúmenes de documentos, algunos de ellos sin catalogar y cubiertos por un siglo de polvo y telarañas, almacenados en condiciones que harían temblar a cualquier archivero moderno. La doctora Reed, una historiadora con una reputación académica de rigor inflexible, poseía una paciencia casi infinita para el tedio de la investigación y una aguda intuición para las anomalías. Su mirada, detrás de unas gafas que a menudo se resbalaban por su nariz, era la de un detective intelectual. Un día caluroso y pegajoso de julio, mientras examinaba una caja de documentos antiguos etiquetada de forma genérica como misceláneos archivos de caridad, su mirada, casi por casualidad, se detuvo en una pila de libros encuadernados en cuero verde oscuro,
Estos volúmenes, a diferencia de los registros fiscales o de propiedades, parecían haber sido deliberadamente escondidos, empujados detrás de otros libros más voluminosos y menos interesantes. Eran los registros de admisión y alta de los orfanatos del Fondo Familiar Winslow, datados entre 1912 y 1919. A medida que la doctora Reed comenzó a hojear las páginas, el polvo centenario se elevaba en pequeñas nubes, haciendo que el aire ya pesado se sintiera aún más denso. Un patrón inquietante y repetitivo comenzó a perfilarse, como un patrón de manchas de sangre en un tapiz. Había docenas de nombres de niños con fechas de admisión claras y legibles. Sin embargo, las columnas de fecha de salida y motivo de salida a menudo estaban en blanco, una ausencia que era en sí misma una declaración. O, lo que era más perturbador, simplemente decían adoptado sin ningún nombre de adoptante, dirección o firma de tutores. «Esto es inusual hasta el punto de lo sospechoso», murmuró la doctora Reed a su asistente, Marcus Thorne, mientras señalaba con un dedo enguantado una de estas entradas fantasma. Normalmente, incluso en aquella época, habría al menos un nombre de familia adoptiva o una nota sobre el destino del niño si era trasladado a otro hogar. Marcus, un joven estudiante de posgrado con una pasión por la historia olvidada y una habilidad especial para el trabajo de archivo digital, comenzó a ayudar a comparar los nombres de los ledgers de Winslow con los registros de nacimiento y defunción del condado, así como con los censos federales disponibles para la época. Los resultados iniciales eran escalofriantes y se volvieron más perturbadores con cada día que pasaba. Más de 50 niños de los ledgers de Winslow, aquellos marcados como adoptados sin más información o simplemente con la columna de salida en blanco, no aparecían en ningún otro registro oficial del condado o del estado. No había certificados de nacimiento posteriores en otras localidades que sugirieran una adopción legal en otro lugar, ni certificados de defunción que explicaran su ausencia. Era como si se hubieran desvanecido de la faz de la tierra, borrados de la existencia oficial. La doctora Reed sintió un frío creciente en su pecho, un presentimiento que iba más allá de la mera curiosidad académica. La investigación, que había comenzado como un estudio demográfico académico, había tomado un giro profundamente siniestro. Cuanto más profundizaban, más se topaban con paredes de silencio y la clara evidencia de manipulación. Las inconsistencias eran abundantes y deliberadas. En un registro, se decía que un niño, Thomas Miller, de 9 años, había sido trasladado a un orfanato hermano en Luisiana el 10 de octubre de 1914. Sin embargo, una carta fechada el 15 de octubre de 1914, encontrada en una colección privada de documentos de la familia Winslow en una universidad del norte, escrita por Arthur Winslow a un socio de negocios en Nueva Orleans, no hacía mención alguna de tal orfanato. En cambio, hablaba de una entrega especial que requería la máxima discreción y mencionaba el transporte de paquetes sensibles. La doctora Reed notó la contradicción, una de muchas que salpicarían los documentos. El ambiente en el sótano del tribunal, generalmente tranquilo y soñoliento, se volvió tenso y cargado para el equipo de investigación. Los documentos parecían estar no solo incompletos, sino activamente saboteados. Algunas páginas de los ledgers tenían claramente bordes arrancados, donde la información crucial podría haber sido registrada. Otras habían sido deliberadamente manchadas con tinta negra, redactando información de una manera burda, pero efectiva. Es como si alguien hace mucho tiempo hubiera intentado borrar partes enteras de la historia de estas vidas, comentó Marcus, su voz tensa con frustración, mientras intentaba sin éxito escanear una página ilegible. Alguien no quería que esto se supiera.
La idea de que los documentos no solo estaban viejos, sino que habían sido objeto de censura activa, elevó el caso a un nuevo nivel de conspiración. Hubo también sutiles, pero inconfundibles, intentos de silenciar o al menos dificultar la investigación. Una semana después de que los historiadores comenzaran a hacer preguntas específicas sobre los orfanatos Winslow y a solicitar cajas adicionales de documentos relacionadas con la familia, la encargada de los archivos del condado, una mujer de avanzada edad que había trabajado allí toda su vida y que siempre se había mostrado cooperativa, de repente afirmó haber perdido las cajas pertinentes. Su rostro, normalmente plácido, se mostró evasivo y su voz temblorosa. Solo la insistencia educada pero firme de la doctora Reed, que afortunadamente había tomado fotografías de todos los registros que había encontrado antes, permitió que la investigación continuara. Estos documentos son nuestra única esperanza de dar voz a estos niños. No podemos ceder ahora, le dijo la doctora Reed a Marcus en una rara muestra de su propia frustración, sus ojos reflejando una determinación férrea que superaba cualquier obstáculo. En su diario personal, la doctora Reed escribió el 18 de agosto de 2024 con una pluma que rasgaba el papel. La oscuridad de este caso es palpable. Parece que estamos desenterrando no solo documentos, sino las almas de estos niños. La sensación de que alguien no quiere que sigamos es fuerte, una resistencia invisible. Pero ¿qué es lo que están escondiendo exactamente? ¿Y por qué el silencio duró tanto? La investigación tomó un giro más oscuro cuando comenzaron a rastrear antiguos artículos de periódicos locales que mencionaban los orfanatos. El Port Gibson Revelle de 1916 publicó una breve nota sobre rumores infundados de niños desaparecidos de los orfanatos Winslow. La nota, colocada discretamente en la página 3, era un desmentido oficial de la familia Winslow, quienes calificaban tales afirmaciones como calumnias maliciosas de mentes ociosas que buscan empañar el buen nombre de la caridad. Este tipo de desmentido, tan vehemente y público, y tan rápidamente publicado, solo sirvió para avivar las sospechas de la doctora Reed. ¿Quién exactamente se esforzaba tanto por negar lo que ahora, un siglo después, parecía ser una verdad tan obvia? La ausencia persistente de cualquier registro post-Winslow para estos niños era el clavo final en el ataúd de la inocencia del orfanato. No se trataba de negligencia o mala administración, que, aunque condenables, no explicaban la completa desaparición de las identidades. Se trataba de una sistemática y deliberada eliminación de la identidad de estos niños, de su existencia misma. Cada nombre no rastreable en los ledgers era una pregunta sin respuesta, un grito silencioso que se extendía a través del tiempo, una sombra que se negaba a disiparse. Los historiadores se dieron cuenta de que no estaban investigando un simple caso de caridad fallida o de adopciones irregulares, sino un patrón de desapariciones masivas, una conspiración que se había mantenido oculta durante un siglo. La revelación completa de la magnitud de los crímenes de los Winslow apenas comenzaba a desvelarse, y cada nueva pieza de evidencia solo profundizaba el abismo del horror. Lo que se reveló a continuación fue una verdad tan macabra que superó las peores suposiciones de la doctora Evelyn Reed y su equipo. No se trataba de mera negligencia o errores burocráticos, sino de un patrón sistemático de desapariciones. Un sistema diseñado con una frialdad y una precisión aterradoras. La investigación, sumergiéndose cada vez más en los intrincados y a menudo redactados registros de los Winslow, comenzó a pintar un cuadro que iba más allá de la simple adopción ilegal. Descubrieron que el método principal para hacer desaparecer a los niños era una combinación sofisticada de falsificación de registros,
la utilización de una red de adopciones en la sombra y, en los casos más extremos, la eliminación directa. Los ledgers, al ser examinados con tecnología de imágenes multiespectrales, revelaron capas de engaño. Bajo la superficie de la tinta visible se descubrieron rastros de escritura borrada y nombres tachados con vigor. Por ejemplo, una entrada de 1914 para una niña de 6 años llamada Sarah Jane Thompson, admitida el 5 de mayo, mostraba una nota a lápiz que decía Reg Susie Smith, 12-10-1914, seguida de una nota tachada que parecía decir muy débil. Esto no era una simple reubicación, era un intento de obliterar la identidad original del niño, haciendo su rastro aún más difícil de seguir. Pero ni Sarah Jane Thompson ni Susie Smith aparecían en registros de adopción legítimos, ni certificados de defunción, ni censos posteriores. La re-registración era una táctica para confundir a cualquier posible investigador. El equipo encontró al menos una docena de tales re-registraciones fantasma. Más escalofriante aún fue el descubrimiento de una serie de cartas entre Arthur Winslow y un abogado turbio en Nueva Orleans, un tal señor Alistair Finch. Estas cartas, encontradas en una vieja caja fuerte empotrada en la pared en los archivos de la finca Winslow, arrojaban una luz terrible sobre las actividades de la familia. En una carta fechada el 3 de febrero de 1916, Winslow le escribía a Finch con una caligrafía tensa y precisa: «Necesito que la mercancía sea trasladada lo antes posible. Discreción absoluta, como siempre. La cosecha de este mes es particularmente prometedora. Espero su pronta confirmación de que sus contactos están listos». La mercancía y la cosecha eran eufemismos espeluznantes para referirse a los niños más vulnerables, aquellos que no tenían a nadie que los buscara. En otra carta, fechada el 10 de marzo de 1917, Finch detallaba acuerdos con clientes en el norte de Luisiana, Texas y partes de Arkansas, mencionando pagos considerables por la entrega de los artículos especificados en las condiciones acordadas. Nunca se mencionaron nombres de niños, solo cantidades y fechas, como si se tratara de ganado o bienes inanimados. Estos acuerdos con el señor Finch sugerían no solo adopciones ilegales a gran escala, sino posiblemente una forma de tráfico de personas, donde los niños eran vendidos a partes desconocidas. Las cartas aludían a condiciones y propósitos específicos, lo que llevó a la doctora Reed a considerar la posibilidad de que los niños fueran vendidos para mano de obra forzada en plantaciones remotas, fábricas textiles del sur, o incluso para propósitos más siniestros. Algunos historiadores, basados en indicios de otros casos similares de la época, aunque ninguno con la escala de los Winslow, incluso han planteado la perturbadora hipótesis de que algunos niños podrían haber sido víctimas de experimentación pseudocientífica en aislados sanatorios, o de redes criminales más amplias que los utilizaban para fines inimaginables. Sin embargo, esto sigue siendo una especulación sin pruebas directas y refutables, en este caso particular, más allá de la perturbadora ambigüedad de las cartas. Lo concreto era el patrón de desaparición masiva. Un examen forense más profundo de los ledgers reveló un detalle aún más sombrío que la doctora Reed no había notado en un principio. Bajo la superficie de la tinta de algunas páginas, utilizando tecnología de imágenes multiespectrales de última generación, los historiadores encontraron rastros de escritura borrada con goma. En algunos casos, junto al nombre del niño, se podía discernir la palabra débil o enfermo, seguida de una fecha. Esta nota había sido borrada y reemplazada por la palabra adoptado. Esto sugería que los niños enfermos o vulnerables eran seleccionados de alguna manera,
quizás para un destino aún más fatal. Era una forma de triaje macabro, donde la debilidad de un niño era una sentencia. Uno de los descubrimientos más inquietantes fue un pequeño diario personal que perteneció a la señora Agnes Periwinkle, la severa directora de Oakwood Manor. Este diario, encontrado entre los efectos personales de una de sus descendientes, quien lo había conservado por un vago sentido de la historia familiar, estaba escrito con una caligrafía diminuta y apretada, como si cada palabra fuera un secreto que pesaba sobre su alma. En una entrada del 20 de mayo de 1915, Periwinkle escribió con una mano temblorosa: «El señor Winslow visitó hoy. Vino por el envío. La pequeña Clara Bell, tan dulce y silenciosa. Es la voluntad del Señor, el trabajo necesario para la salvación de almas más dignas. Estoy cansada, pero debo seguir el camino que se me ha mostrado, por más oscuro que sea». La frase «es la voluntad del Señor» era una justificación perturbadora, sugiriendo una mente distorsionada por la obediencia ciega, una profunda fe mal dirigida o una complicidad profundamente arraigada con la depravación que se desarrollaba bajo su supervisión. Su entrada del 12 de noviembre de 1916 era aún más desoladora. La fiebre se llevó a 2 más hoy. El señor Winslow dice que es la voluntad de Dios para limpiar el rebaño. La cal ayuda con el olor, no hay lágrimas, no puede haberlas. Estas palabras eran un escalofriante indicio de que los niños enfermos no solo desaparecían, sino que posiblemente eran eliminados y sus restos dispuestos de manera rápida y eficiente. La doctora Reed también encontró en los registros de contabilidad del orfanato facturas por grandes cantidades de cal viva y tierra, compradas a un comerciante local de productos agrícolas en los años 1915 y 1916. Aunque esto podría explicarse para propósitos agrícolas en el huerto del orfanato o para saneamiento general, la cantidad era desproporcionada para el tamaño del huerto o las necesidades de limpieza de la institución. Más tarde, los planos originales de Oakwood Manor, meticulosamente dibujados y guardados en el sótano del tribunal, revelaron una serie de pequeñas habitaciones sin ventanas, etiquetadas en los planos como almacenes, pero con un diseño y una ubicación que sugerían algo más. Estas habitaciones estaban situadas en una zona aislada del orfanato principal, cerca del huerto y lejos de las áreas comunes. La doctora Reed y su equipo sintieron un escalofrío al considerar la posibilidad de que estas habitaciones pudieran haber sido utilizadas para retener a los niños antes de su desaparición o, en el peor de los escenarios, como lugares donde sus vidas fueron terminadas y sus restos tal vez dispuestos con la cal viva mencionada en las facturas. Las leyendas locales, antes consideradas meros cuentos de fantasmas para asustar a los niños, comenzaron a adquirir un nuevo y macabro significado. Los ancianos de Port Gibson hablaban de luces misteriosas que se veían en Oakwood Manor por la noche, especialmente después de la medianoche, y de gritos que el viento se llevaba en ciertas noches de luna nueva, tan débiles que uno se preguntaba si los había oído en absoluto. Rumores, desechados por la gente racional como meras supersticiones de campesinos, ahora resonaban con una aterradora plausibilidad. Una anciana, la señora Maybelline Perkins, de casi 100 años, cuya madre había sido lavandera en el orfanato por un breve tiempo, relató a Marcus Thorne en una entrevista: «Mi madre me contaba que la señora Periwinkle tenía un perro, un sabueso, que siempre ladraba incontrolablemente cuando los carros de los Winslow llegaban de noche. Y luego, al amanecer, el perro se callaba y el aire olía a algo extraño, como a lejía y a tierra recién movida».
Before we continue with this disturbing tale, what state are you listening from? ¿En qué parte del mundo esta historia de injusticia y desaparición infantil resuena con un eco particular para usted? Deje un comentario con su teoría, por más audaz que sea, sobre lo que realmente sucedió con los niños Winslow. ¿Fueron vendidos como bienes o su destino fue incluso más fatal, una fría y calculada eliminación? Creemos una comunidad de investigación y reflexión sobre estas oscuras verdades. La evidencia acumulada apuntaba a una operación fría y calculada, diseñada para explotar a los niños más vulnerables con fines que aún no están completamente claros, pero que sin duda implicaban la negación de su existencia y, quizás, de su propia vida, convertida en un bien transaccional o un problema a resolver. La revelación completa de la magnitud de los crímenes de los Winslow comenzó a destrozar la imagen de filantropía y benevolencia que la familia había cultivado y mantenido durante generaciones. Cada documento desenterrado, cada fragmento de diario, cada factura era una pincelada más en un cuadro de horror silencioso y premeditado. Las consecuencias de este descubrimiento, un siglo después de los hechos, no fueron las de un juicio en un tribunal penal, con el drama de los argumentos legales y los veredictos inmediatos. No hubo un estrado de testigos, ni un jurado para sentenciar a los culpables, pues Arthur y Eleanor Winslow, junto con la señora Agnes Periwinkle y el abogado Alistair Finch, habían pasado de esta vida hacía décadas, sus cuerpos reducidos a polvo y sus nombres, hasta hace poco, recordados con un respeto inmerecido. En cambio, el peso de sus acciones recayó sobre la memoria de su legado, el nombre de la familia y la conciencia de una comunidad que había vivido en la ignorancia o la negación. Fue un juicio histórico y moral, un escrutinio implacable de la plaza pública. La revelación de los ledgers de los orfanatos Winslow por parte de la doctora Evelyn Reed y su equipo generó una ola de indignación y conmoción que barrió Port Gibson y se extendió mucho más allá de sus límites, captando la atención nacional. El Port Gibson Daily News, el sucesor moderno del Reveil, publicó una serie de artículos de primera plana que detallaban los hallazgos de la doctora Reed, revelando la espeluznante extensión de las desapariciones. Los titulares eran mordaces: los horrores de Oakwood Manor, el legado tenebroso de los Winslow, o 50 niños desaparecidos, un siglo de silencio roto. Estos artículos no solo presentaban los hechos, sino que también incluían citas de los documentos originales, haciendo que la fría burocracia de los ledgers hablara con la voz de los niños perdidos. Las familias que aún residían en la región, algunas con viejos recuerdos de parientes que habían ingresado a los orfanatos Winslow y de quienes nunca más se supo, finalmente encontraron una explicación a sus persistentes dudas, a las sombras que habían planeado sobre sus árboles genealógicos. Una mujer de 92 años, la señora Beatrice Sullivan, cuya tía abuela, una niña llamada Lydia, había sido admitida en el orfanato en 1916 y nunca más vista, dio un testimonio conmovedor y desgarrador a un equipo de televisión nacional. Sentada en su porche, con una voz temblorosa pero firme, declaró entre lágrimas: siempre supimos que algo no andaba bien. Mi abuela, la hermana de Lydia, hablaba de cómo la niña simplemente se desvaneció sin dejar rastro. La familia Winslow era poderosa y nadie se atrevía a preguntar demasiado. Nos decían que Lydia estaba mejor donde quiera que estuviera. Ahora sabemos la horrible verdad. Su testimonio, cargado de dolor centenario, resonó profundamente en la conciencia colectiva. El impacto en la comunidad de Port Gibson fue profundo y transformador.
La estatua conmemorativa de Arthur Winslow, una imponente figura de bronce erigida en la plaza del pueblo en la década de 1930 en honor a su supuesta filantropía, se convirtió en un foco de protesta. Un grupo de ciudadanos, con la ayuda de estudiantes universitarios, la cubrió con sábanas negras y se inició un movimiento para retirarla por completo. Días después, el ayuntamiento, bajo la presión popular, votó por unanimidad para demoler la estatua. Las calles que llevaban el nombre de Winslow, como Winslow Avenue o Arthur Winslow Drive, comenzaron a ser renombradas, a menudo con los nombres de los niños desaparecidos, como Clarabelle Lane o Samuel Jenkins Path, en un intento de reclamar la memoria del pueblo y reescribir su propia historia. Los edificios que alguna vez fueron orgullosamente asociados con el fondo familiar Winslow, ahora eran vistos con una mezcla de horror, vergüenza y una profunda tristeza, sus muros resonando con el eco de tragedias pasadas. La Fiscalía del Condado de Claiborne, aunque imposibilitada legalmente de procesar a los Winslow póstumamente por crímenes penales, abrió una investigación simbólica y moral para reconocer oficialmente los crímenes. Emitieron un comunicado de prensa leído por el fiscal de distrito, el señor David Henderson, con una voz grave donde lamentaban la inmensa e indescriptible injusticia infligida a los niños más vulnerables de nuestra comunidad por aquellos en quienes se depositó una confianza sagrada. Se comprometieron a apoyar cualquier esfuerzo para identificar a las víctimas desaparecidas y a educar al público sobre esta oscura parte de su historia. La doctora Reed se convirtió en una figura central en este esfuerzo por la verdad. Junto con organizaciones de derechos humanos, genealogistas profesionales y activistas comunitarios, lanzó la Iniciativa Niños Perdidos de Port Gibson, ICPPG. El objetivo era ambicioso y desgarrador: utilizar bases de datos de ADN, registros históricos fragmentados, testimonios orales y nuevas tecnologías forenses para intentar identificar a los más de 50 niños desaparecidos. La esperanza era que, incluso después de un siglo, algunos descendientes pudieran encontrar una conexión familiar o que se pudieran identificar los restos de los niños, si es que existían, dando un cierre a sus almas inquietas. La ICPPG estableció un sitio web y una línea de ayuda, invitando a cualquier persona con información o posibles conexiones familiares a presentarse. Hasta la fecha, los resultados han sido limitados, pero para algunos, esperanzadores. Se han encontrado algunas coincidencias genéticas distantes que sugieren que algunos de los niños desaparecidos pudieron haber sido trasladados a familias lejanas bajo identidades falsas, lo que refuerza la teoría del tráfico. En un caso, una mujer de Texas, que había investigado su propia adopción en el sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX, encontró una coincidencia de ADN con uno de los miembros del equipo de la doctora Reed, lo que sugiere que su abuela biológica pudo haber sido una de las niñas perdidas de Winslow. Es una pequeña victoria en un mar de preguntas sin respuesta, pero es una esperanza. Sin embargo, el destino final de la mayoría de los niños sigue siendo un misterio inquietante, una herida abierta en el alma de Port Gibson. La finca Winslow, una vez un símbolo de la riqueza y el poder de la familia, cayó en el desuso y la decadencia, convirtiéndose en un sombrío recordatorio de los crímenes que se habían gestado en sus paredes. Los lugareños evitan pasar por ella después del anochecer y los rumores de fenómenos inexplicables persisten. La herencia de la familia, una vez vista como una bendición que trajo prosperidad, ahora estaba irreparablemente manchada por la sangre y las lágrimas de los inocentes. La macabra historia de la familia Winslow
se convirtió en una sombría lección sobre la importancia vital de la supervisión institucional, la vulnerabilidad inherente de las instituciones caritativas cuando operan sin control y el poder corrosivo de la impunidad y la complacencia social. Es un testimonio desgarrador de que la historia, por más que se intente enterrarla bajo capas de tiempo y olvido, siempre encuentra la manera de salir a la luz. A menudo, a través de las voces de aquellos que se negaron a olvidar. La lucha por la verdad y la justicia, incluso a través de los siglos, continúa. La memoria de estos niños, ahora desenterrada de los polvorientos registros y los corazones de una comunidad herida, finalmente comienza a recibir el reconocimiento y el duelo que se les negó en vida. La historia de los Winslow resuena como una advertencia para el presente. Las sombras del pasado pueden extenderse mucho más allá de lo que imaginamos, y solo a través de la vigilancia implacable y la perseverancia podemos asegurar que tales atrocidades no se repitan y que los más vulnerables de nuestra sociedad nunca más se desvanezcan en el silencio. ¿Qué otros secretos permanecerán enterrados en los archivos de nuestras ciudades, esperando ser descubiertos por mentes curiosas y corazones valientes?